Nada más escuche lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, la exhibida que les pone a esta mujer, perdón, discúlpenme, pero pues es una mujer que tiene estos bien puestos y lo está demostrando callándoles la boca a estos prianistas y expresidentes voceros del PRI, del PAN. Nada más escuche lo que va a decir. Por ahí lo de la auditoría esta que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Aprovechamos. ¿Esto sobre qué es? ¿La auditoría? Este es un documento que ustedes pueden encontrar en internet. Okay. No es secreto. Se ponen ahí en el buscador, así lo encontramos. O sea, no es que hubiéramos hecho una gran búsqueda. Es el informe de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, sobre fiscalización del rescate bancario de 1995 al 2004. Les voy a pasar algunos párrafos porque recuerden que se dijo que hubo una auditoría internacional. Bueno, este resultado de la Auditoría Superior de la Federación, que es, digamos, el mayor auditor en nuestro país, porque responde al Poder Legislativo, no corresponde al Poder Ejecutivo. Ellos auditan todos los recursos federales, municipales, o sea, si un recurso federal se ejerció en un municipio, se puede auditar en un estado o a nivel federal, y esto es producto de esta auditoría que se hizo, del informe integral sobre la fiscalización del rescate bancario. Les voy a poner algunos párrafos de este documento, a ver si… Fíjense, esta es la página 22. Tanto la ley de instituciones de crédito, en su artículo 122, como el contrato constitutivo y sus modificaciones del FOBAPROA, contenían disposiciones genéricas en cuanto a los aspectos de operación del fondo. La carencia de políticas, esto es informe de la Auditoría Superior de la Federación, la carencia de políticas prudenciales y de reglas de operación, o sea, la carencia de políticas prudenciales y reglas de operación, dio lugar al manejo discrecional del Comité Técnico en el Rescate Bancario y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho fondo. Esta es la auditoría que hace, o el informe integral que hace la Auditoría Superior de la Federación sobre FOBAPROA o IEPAB. Adelante. Esta es la página 339. Las principales consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación que se desprenden de esas 70 auditorías son la ratificación de que el Comité Técnico del FOBAPROA actuó sin reglas ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuara el gobierno federal al otorgar su aval en las operaciones. Hay más, pero ponemos las principales. Del análisis de los 25 informes presentados por los despachos contratados, estos son las supuestas auditorías que se hicieron, se concluye que no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó representa una descripción de hechos que no fueron investigados ni confirmados. Asimismo, los reportes de bancos, en inglés bank reports, que tuvieron limitaciones fueron la base para que el auditor Michael McKee elaborara su informe. Se concluye que los despachos contratados no se ajustaron a las normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC. Sin embargo, la Cámara de Diputados en su momento otorgó el finiquito correspondiente por los trabajos realizados. Por último, se concluyó que la evaluación realizada por el auditor no fue una auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso
a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante. 43. Cuando se estaba en el proceso de solventación de todas las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de los oficios reclamados sobre las observaciones de créditos relacionados en litigio y menores, así como los procedimientos y las observaciones de la Auditoría 199 a la que se refería, ahí se ponen los bancos. Por lo tanto, se tuvieron que dar de baja 52 acciones promovidas de la auditoría citadas, promovido por la Suprema Corte. En congruencia con el criterio expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación informó al IPAB, mediante diversos oficios, que se dejaba sin efecto 7 auditorías que se estaban realizando de conformidad con el programa de auditorías, visitas e inspecciones correspondiente a la cuenta pública de 2004. En fin, por lo que se refiere a los programas de apoyo a ahorradores de la banca, también han cumplido con el objetivo social para el que fueron creados. Sin embargo, el proceso de decisión en lo general careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia discrecionalidad en la autorización de los apoyos, insuficiente transparencia en las operaciones y ambigüedad de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que participaron en la conducción de los programas. ¿Esto no es suficiente para que el FOBAPROA se deje Es pagar? información para que Parecieran datos suficientes, ¿no? De esta auditoría. es una auditoría, un informe integral de la Auditoría Superior de la Federación sobre el FOBAPROA, a la que todo el pueblo de México tiene acceso, porque se dice que fue auditado por auditores internacionales. Aquí está la respuesta. Ni siquiera lo pudo auditar completamente la Auditoría Superior por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en aquel momento. Ahora, ya la parte de cuánto se debe, cuánto se ha pagado, etcétera, va a venir el secretario de Hacienda para explicar. ¿Y por qué? Pues no es trivial el decir que no se llegará a pagar, etcétera, porque pues tiene implicaciones muy importantes para la economía mexicana. Pero el pueblo de México tiene que estar informado. Y esto le cuesta al pueblo de México, ¿no? Todos los días, hasta el 2050. Hasta el 2050. Hasta el 2050. Y eso también significa que el gobierno deja de invertir en temas Ya sociales. viene Edgar para poder platicarles cuánto se paga cada año. Es un porcentaje menor a lo que se pagaba antes, pero es un porcentaje que se tiene que estar pagando hasta el año 2050. Si quieren, cuando venga Edgar lo platica. Es parte del presupuesto de egresos de la Federación, se presenta cada año. El presupuesto de egresos de la Federación con lo que corresponde al pago del entonces FOBAPROA o IPAB. Son fondos. Lo grave es que se convirtió la nación, la gente muy de referencia, quiere saber si qué tan delicado fue. Pues fue muy grave, gravísimo diría yo, porque ahora lo que se dice es que no había de otra, que no había otra opción, que tenían que haber sido rescatados los bancos. Aquí Pablo Gómez dijo, había 2 opciones que se presentaron en su momento, pero, y además hay otros países que tuvieron situaciones similares y que reaccionaron de una manera distinta. Pero aquí el problema es que no solamente es el rescate bancario que convirtió deudas privadas, un banco debía a otro banco, deuda privada en deuda de todos los mexicanos. No solo ese es el problema, sino que los criterios para pagarle a quién, lo dice la auditoría, no tuvieron ni siquiera reglas de operación, fue completamente discrecional. ¿Qué le pagaban a quién? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿A partir de qué?
fue absolutamente discrecional y ahí hubo una enorme corrupción. Ahí está el libro del presidente López Obrador sobre los expedientes del Fobaproa. Ahí pueden ustedes encontrar pues muchísimas de estos actos de corrupción, o digamos, sin reglas de cómo se hizo. Además de muchas otras cosas que se cometieron y que se han analizado por muchos analistas, de cómo es que en diciembre de 1994 se informa de manera privilegiada a algunos empresarios que se iba a devaluar la moneda y aprovechan para sacar mucho más dólares del país, haciendo la crisis todavía más grave. Varios que después les llamaron los errores de diciembre o el error de diciembre. Y hay mucho documentado sobre esta situación, pero esta parte vinculada a la discrecionalidad, pues es una... Y al mismo tiempo muchísimos deudores que perdieron todo, que nunca fueron rescatados y que no representan algo menor. Fueron millones y millones de familias en el país. No, pues ya se va a explicar, pero es importante la información. ¿Y por Presidenta, qué? la Financiera del Bienestar, Finabien, está otorgando créditos desde hace un tiempo a micronegocios a tasas de interés cero. Quería saber si seguirá Finabien dando créditos a pequeños negocios este año también. Sí, ahora Finabien tiene... Bueno, esto es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la supuesta auditoría internacional que llevó a cabo el gobierno de Ernesto Zedillo por el desfalco millonario que le hizo a los mexicanos y a las mexicanas. Pero hoy salen a la luz, hay más documentos que ya platicaba Pablo Gómez, el titular de la UIF, la semana pasada, quien él fue el que le entregó un bonche de papeles a la presidenta Claudia Sheinbaum, que se dio a conocer todo ese tema, incluso hablaba de información encriptada, o sea, con llave, para que no se pudiera desbloquear toda esa información que estaba reservado por parte del gobierno de Zedillo, pues para que los mexicanos no conocieran todo lo que hizo y lo que no hizo. Eso eran son mañosos estos señores. Y entonces, pues ya se dio, hoy la presidenta, le digo, ha salido a desmentir lo que no hizo Ernesto Zedillo. Una supuesta auditoría internacional, auditores independientes internacionales. ¿Dónde está? No hubo esa auditoría. Pero ¿por qué Zedillo está dando mucho de qué hablar? ¿Cuál es el interés de Ernesto Zedillo? Cancelar la reforma al Poder Judicial. Eso es su preocupación. Pero fíjese, en 2 ocasiones, Ernesto Zedillo ha enviado cartas para que sea publicado en el medio de comunicación Radio Fórmula y por el periodista Ciro Gómez Leiva. Le voy a poner la carta, las cartas que ha enviado Ernesto Zedillo, donde pues le pide que se realice esta auditoría. Dice en mi artículo en la revista Letras Libres, ahora en circulaciones, para confirmar la denuncia pública que hice el 15 de septiembre del
2024 ante los participantes en el Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Barras de Abogados celebrado en la Ciudad de México. Afirmé que entonces la llamada reforma judicial aprobada mediante graves violaciones a la Constitución y que estaba siendo ese día promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador causaría la destrucción de la joven democracia de México. Desgraciadamente, los hechos ocurridos desde entonces han confirmado la validez de mi denuncia. La democracia en México lograda solo hacia el final del siglo XX gracias a las demandas y participación de muchos mexicanos y varias generaciones han sido destruidas por Morena, bajo las instrucciones de su fundador y aún dirigente real Andrés Manuel López Obrador. El 15 de septiembre del también dije en la portada de mi texto que anticipaba la manera en que López Obrador actuaría en respuesta a mi denuncia y previsiblemente la presidenta Claudia Sheinbaum ha reaccionado exactamente de la misma manera a mi artículo en Letras Libres, con calumnias e insultos de ninguna manera, con argumentos sobre los puntos por un servidor expuesto. La presidenta ha preferido reiterar casi textualmente las falsedades que durante muchos años expresó su antecesor como parte de su demagogia para engañar a la gente, en vez de ella dar sus razones por su desacuerdo con los que se ha venido denunciando desde septiembre. Invito a los interesados en el tema que lean mi artículo y confirmen que la presidenta ha preferido evitar las razones y acudir a las descalificaciones. Un tema que usó López Obrador para difamar al gobierno que presidí fue el de las acciones que se tomaron para que el país enfrentara la crisis financiera que estalló en 1994 y evitar que la economía nacional quedara en ruinas durante muchos años, como lo explico en el referido artículo de Letras Libres. Entre esas acciones fue la de evitar la quiebra del sistema bancario, que hubiera supuesto asimismo la quiebra del sistema de pagos y la planta de productiva del país. Se hizo, entre otras acciones, haciendo efectiva la garantía de los depósitos de los ahorradores, como lo disponía una ley aprobada en 1992. El hecho es que la crisis se superó y en los siguientes 5 años la economía creció a la tasa más alta de muchos años y que, por cierto, no se ha podido, no se ha repetido desde entonces. El siguiente, creo que hay otro, vamos a ver. Sí, hay otro. Ajá. Esto es lo que dice Ernesto Zedillo en su carta, en su primera carta que ha enviado, que fue publicado por el periodista Ciro Gómez Leiva. Siguiente texto dice: quienes han promovido su carrera política usando el rescate bancario destacadamente, López Obrador nunca mencionó que el rescate ha sido objeto no solo de muchos estudios serios, sino sobre todo una auditoría por parte de un auditor internacional independiente, tal como lo dispuso el Congreso de la Unión de la legislatura de 1997 a 2000. Los resultados de esa auditoría fueron oportunamente publicados. Propongo que el procedimiento de nombrar a un auditor independiente internacional y sin ningún posible conflicto de interés debería de utilizarse para revisar un conjunto de proyectos emprendidos por el gobierno de López Obrador. Primero, la destrucción del aeropuerto de clase mundial. ¿Cuánto costó en su totalidad esa destrucción y cuantificación de los beneficios perdidos para el desarrollo del país? Por lo mismo, segundo, la construcción de la refinería Dos Bocas, incluyendo justificación con costos excesivos de construcción y costos en relación a posibles beneficiarios. Tercero, la construcción del Tren Maya,
cuantificando no solo sus costos económicos respecto a sus beneficios, sino también el costo irreparable daño ecológico así causado. Deja fuera de esta lista la evaluación del manejo de la pandemia, porque esta ya ha sido objeto de muy rigurosas evaluaciones que demuestran la incompetencia y criminalidad del gobierno en dicho manejo. Atentamente, esto Cedillo Ponce de León. Eso es la primera carta que fue enviado por Ernesto Cedillo, escrito por Ernesto Cedillo y publicado por Ciro Gómez Leiva, su periodista favorito. Él propone, ya le decía yo, que él propone que se realice una auditoría con auditores internacionales independientes sin ningún conflicto de interés, para que se investiguen las obras que se realizó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Pero pues ya, ahora ya la presidenta ya contestó, dice, ¿para qué? No hay necesidad, por eso está la auditoría federal de la federación. No hay necesidad. La segunda carta de Ernesto Cedillo es esta. Ahora se queja que él está siendo calumniado, él es la víctima ahora. Dice, los representantes del Congreso de la Unión, del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum han tomado su turno para desacreditar la denuncia que he hecho desde el pasado 15 de septiembre por su reprobable destrucción de la democracia mexicana. Destrucción que incluye la desaparición del Poder Judicial profesional e independiente y su situación por uno al servicio del Ejecutivo. Y su partido, mediante una farsa de elecciones, al igual que sus dirigentes, esos representantes buscan desviar la atención de la ciudadanía de la fundada acusación que he hecho. Más reciente, en la revista Letras Libres, lo hacen mediante calumnias, insultos, amenazas, en lugar de responder a mis argumentos para difamar al gobierno que presidí, entre otros temas, insisto en utilizar las acciones tomadas entonces por las autoridades competentes para evitar la quiebra del sistema bancario, el sistema de pagos y la economía nacional. Los nuevos voceros del expresidente y de la presidenta no debieron tener facultad para revisar una vez más dicho rescate, pues como es bien sabido, pero ellos sistemáticamente lo tratan de ignorar. El rescate bancario fue objeto de una auditoría independiente llevada a cabo por un auditor internacional nombrado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no por el Poder Ejecutivo. Debe subrayarse que el partido del Ejecutivo ya no contaba con mayoría en la Cámara cuando se dispuso y se ejecutó dicha auditoría, lo cual debía disipar cualquier duda respecto a la independencia y profesionalismo del trabajo realizado. Los resultados de esa auditoría fueron oportunamente publicados y quedaron a disposición públicas para efectos correspondientes. A lo que no ha respondido la presidenta Claudia Sheinbaum es a mi respuesta para que, al igual que en el caso del rescate bancario, se nombre un auditor independiente internacional de impecable reputación profesional para que se auditen en un conjunto de proyectos emprendidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las mismas que ya le mencioné: Dos Bocas, el aeropuerto de Texcoco, la pandemia, el Tren Maya, el Felipe Ángeles,
Eso es lo que quiere Ernesto Zedillo, que se audite. Al ocuparse de la actuación de un gobierno de hacer más de un cuarto de siglo que profusamente han sido revisados, estudiados, criticados e incluso calumniados por individuos como López Obrador y hasta elogiados por otros, la presidenta trata de distraer la atención de los la atención ciudadana de los mexicanos para que no se percaten de los daños causados por las obras inútiles y acciones del gobierno anterior. Lo más grave sin embargo, la transformación de nuestra democracia. En un régimen despótico de partidos hegemónicos, trágico cambio ya inscrito en la constitución del país mediante un conjunto de fraudes y abusos de la propia Carta Magna, la presidenta Claudia Sheinbaum fue electa gracias a la democracia. Su obligación debería ser defender esa democracia sin ninguna manera de contribuir a su destrucción. Atentamente, Ernesto Zedillo Ponce de León. Eso es lo que dice la famosa carta de Ernesto Zedillo. Pues propone, las dos cartas que él ha enviado, propone auditar las obras realizadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Le digo, cosa que es muy diferente. Andrés Manuel López Obrador construyó, no destruyó. Pero pues ellos ahora piden que se audite las obras de Andrés Manuel López Obrador. Es muy diferente. Fíjese que lo que él quiere es que se cancele la reforma al Poder Judicial. Se cancela la reforma al Poder Judicial pero ya está las elecciones al Poder Judicial. Incluso quedan exactamente 22 días para que se lleve a cabo la elección al Poder Judicial. ¿Usted ya tiene su candidato favorito? Y si no tiene, váyala pensando. Hablando de Poder Judicial,